Ayer analizamos que hay 3 cuerpos psíquicos. En general, hay 3 cuerpos: el alma con el cuerpo espiritual, el cuerpo psicofísico, el cuerpo psíquico y el cuerpo físico. Analizamos el cuerpo psíquico, manas, el marco psíquico del ser humano. Allí hay nadis, canales psíquicos, de los cuales 3 son principales: Sushumna, Ida Nadi y Pingala Nadi. Analizamos que en el cuerpo psíquico hay chakras que modernizan la energía, la transforman. Analizamos que hay shrotas, canales psíquicos, que son responsables del contacto con todos los órganos del organismo. Analizamos que el cuerpo psíquico incluye el cuerpo del intelecto. El intelecto está activo solo en los humanos y en los seres vivos superiores. En los animales, el intelecto está subordinado a la mente y no está activo. En el ser humano, está separado de la mente y conectado con el alma. El intelecto es una estructura psíquica que puede mostrar a la persona desde fuera. Cuando rezo, puedo sentir la santidad tan fuertemente en mi intelecto que siento la presencia de Dios en el intelecto. Al mismo tiempo, miro con mi intelecto a mi alma y veo que está sucia, toda cubierta de suciedad, y esta suciedad apenas deja pasar la luz, solo un poco. Puedo usar el intelecto y la oración para limpiar el alma. Así es como, en principio, todos lo hacen. Si una persona se desarrolla espiritualmente, primero limpia el intelecto, lo hace puro, luego influye en el alma con la ayuda del intelecto espiritual. La ventaja de la forma de vida humana es que podemos limpiar el intelecto mediante el recuerdo de Dios. El intelecto se limpia con ayuda del sonido. Si escuchas la voz de una persona santa y rezas junto a él, sintonizándote fuertemente con su voz, gradualmente el intelecto se vuelve cada vez más puro. Puedes sentir muy fuertemente la santidad o la gracia de Dios en tu intelecto. Luego puedes repetir la oración desde el corazón, sintonizarte con tu corazón, dirigir el sonido hacia el corazón y limpiar el corazón con la ayuda del intelecto puro. El corazón o el alma se limpia solo a través de la entrega. Si una persona piensa, quiero entregar mi vida a Dios, si lo piensa sinceramente, estos pensamientos activan, despiertan el alma. Si una persona con un intelecto puro envía un impulso a su corazón, el impulso de pureza de un mayor, escuchas el sonido espiritual del mayor y lo envías al corazón. Y desde el corazón te sintonizas para entregar tu vida a Dios. En este momento el alma se despierta y comienza a limpiarse. Así, con la ayuda de un intelecto puro, puedes purificar tu existencia en la oración. Además del intelecto, el ser humano tiene el sentido de la autoestima. El sentido de la autoestima, o el egoísmo, tiene 2 variantes. El sentido de la autoestima espiritual del ser humano es, de hecho, la fe. Cuando una persona cree, lo hace con la ayuda de su sentido de la autoestima. El sentido de la autoestima espiritual es el estado natural del alma. Creer en Dios y considerar en ello su dignidad, su pertenencia a Dios. Cuando el alma siente que pertenece a Dios, es cuando se siente más fuerte. Cuando el alma se apoya en Dios, se puede comparar con un niño pequeño que está junto a su padre. Se vuelve valiente, puede desafiar a cualquiera, a cualquier chico mayor. Cuando se agarra a la pierna de su padre, saca la lengua a todos y es tan valiente, su dignidad se apoya en su padre, se siente muy bien, seguro. De la misma manera, el sentido de la autoestima del alma no puede apoyarse en sí misma. El sentido de la autoestima del alma siempre se apoya solo en falsas ideas sobre sí misma o en Dios. El sentido de la autoestima de una persona también se basa en la piedad. Cuanta más piedad tiene una persona, más se apoya en ella, más fuerte se vuelve su sentido de la autoestima. Esto se llama orgullo. Cuando una persona se apoya en su piedad, considerándose genial, esto se llama orgullo. El orgullo es la dignidad en la ignorancia. Es el sentido de la autoestima basado en un falso apoyo. Una mujer que se apoya en su marido es un falso apoyo, o un hombre que se apoya en una mujer es un apoyo aún más falso. El hombre principalmente se apoya en sí mismo. Se apoya en su piedad y muestra su grandeza. La belleza de una persona depende del funcionamiento de su amor propio. Una mujer, apoyándose en su dignidad, se vuelve hermosa. Si no se apoya en su dignidad, no es hermosa. Cuando una mujer se mira en el espejo y piensa, vaya, soy tan hermosa, en ese momento se vuelve hermosa. Cuando nota su belleza, otras personas también la notan. Si no nota su belleza, nadie la nota. Por eso, para que una mujer note su belleza, necesita maquillarse, arreglarse, peinarse de alguna manera, ponerse un vestido bonito. Entonces se siente muy hermosa. Esto es dignidad para una mujer, porque para ella es importante ser hermosa. Si se siente fea, está humillada. Cuando no es hermosa, está humillada. Para una mujer, su belleza es su fuerza, su capacidad de ver su belleza y cuidarla, atenderla, es su fuerza, el poder de la mujer y también su orgullo.
Cuanto más hermosa es una mujer y mejor ve su belleza, más presiona a la persona que está a su lado para que la valore. Ella le muestra que no me conseguirás barato, tendrás que pagar un precio por estar a mi lado. Así es como se siente una mujer, esta es su dignidad. Cuando una mujer y un hombre se apoyan en la fe o se apoyan en el correcto fundamento de la dignidad humana, todo cambia. La mujer comienza a sentir su conexión con Dios y su dependencia de Él. La naturaleza femenina está más cerca de la entrega. Aunque a una mujer le resulta muy difícil forzarse a entregarse, porque el cuerpo femenino está destinado al descanso, a la relajación, no a las prácticas de ascetismo. La mujer siente fácilmente la pureza divina, la santidad. Ella puede entregarse a Dios a través de la santidad. Ella siente la pureza y a través de la sensación de pureza puede entregarse completamente. Para la mujer la entrega viene a través del amor. Ella siente la pureza, la ama. Cree en la pureza y a través de la fe se entrega. Entregarse significa apoyar su dignidad en Dios. Si ella apoya su dignidad en Dios, comienza a sentirse muy protegida. Mucho más protegida que apoyándose en su belleza o en el hecho de tener un marido. Y en este caso, ella obtiene una libertad psíquica completa, porque solo una persona libre puede amar verdaderamente a todos. Por ejemplo, una mujer libre puede servir sincera, honesta y puramente a su marido sin preocuparse de que él no haga nada por ella, que no esté a la altura, por así decirlo. Lo mismo ocurre con el hombre. Cuando apoya su dignidad en Dios, su dignidad se vuelve fuerte. Siente su unidad con Dios. Para el hombre, la entrega significa que quiere entregar valientemente su vida a Dios. Para el hombre, la entrega es así. Para las mujeres, la entrega es dependencia, una dependencia pura y luminosa del amor. Y para el hombre, la entrega es el deseo de dar su vida a Dios. Y el sentimiento de unidad con Él, de identidad y un sentimiento de fuerte protección, les permite ser fuertes. Pero cuando el alma se purifica y la dignidad se fusiona con la verdadera naturaleza del alma, entonces la diferencia desaparece. La diferencia entre hombre y mujer, y el alma simplemente se da cuenta de sí misma, de su pureza, y se apoya en Dios y vive en este apoyo en Dios o en la fe en Él. Y así es como funciona la dignidad en este mundo. Lo considera todo desde la posición de la entrega. Por ejemplo, un alma entregada a Dios mira a una persona y ve cuán entregada está y en consecuencia construye una relación con ella. El ego de una persona es siempre algo personal. Siempre miramos el ego cuando construimos relaciones con alguien. Por ejemplo, una mujer mira a un hombre. ¿Y cuál es su objetivo? Ella mira e intenta entender hasta qué punto él comprende que ella es hermosa. Si él lo entiende, ella se acerca más a él, se relaciona con él de manera más personal. Si no lo entiende, entonces no le interesa a esa persona, ella se aleja de él. Pero si el alma se apoya en Dios, en consecuencia compara a todos a través de este apoyo. Si una persona no practica la espiritualidad, tal alma se compadece de ella, entiende que no comprende a sí misma, no comprende nada. Si ve que él también se apoya en Dios, construye una relación cercana con él. Porque según esa base de apoyo, se forma su visión de este mundo. El sentido de la autoestima le da su visión del mundo. La dualidad depende precisamente de la dignidad. ¿Qué es la dualidad? Supongamos que te apoyas en tu virtud y miras a todas las personas. Si la gente nota tu virtud, crees que son buenas personas. Y si notan tus pecados la gente a tu alrededor y tú los miras y ellos ven tus pecados y tú los sientes, entonces dices, estas son malas personas. Es decir, la dualidad significa que una persona mira a todos desde su propia dignidad. Ve a todas las personas de acuerdo con cómo se relacionan con ella. Y así es como la gente vive en la dualidad, porque no perciben la verdad. Pero cuando una persona lo ve todo desde el apoyo en Dios, entonces ve todo en su verdadera luz. Porque ve el nivel de desarrollo de quienes no se apoyan en Dios. Pero no lo hace desde la dualidad, sino desde el deseo de ayudar. Porque el alma que se apoya en Dios se vuelve tan poderosa que deja de competir con todos, o tratar de ser mejor que los demás. Ya está bien así. Es como un multimillonario. Tiene un montón de dinero. No considera a las personas desde la posición. ¿Es más fuerte que yo o no? Simplemente sabe que es muy fuerte. Por eso todas las personas le parecen normales, gente a la que hay que ayudar. Si está bien orientado, ayudará a todos, se preocupará por los demás. Porque entiende que todos son más débiles, pero con otro multimillonario ya hablará de igual a igual. El alma que se apoya en Dios se vuelve tan poderosa y pura que siente compasión por todos. Y construye relaciones profundas de igual a igual solo con aquellas almas que también se apoyan en Dios. Y al resto les sirve, los ayuda, se preocupa por ellos, porque un alma apoyada en Dios no conoce otra vida que el servicio.
Así, hemos analizado un poco el tema del ego humano. El ego también se apega mucho, es decir, se identifica con algo. Por ejemplo, el ego de una mujer tiende a identificarse mucho con los hijos, con el marido, y vive la vida de ellos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si su niño se siente mal, la mujer también se siente mal. Si su marido se siente mal, ella también se siente mal, pero la mujer se identifica más con sus hijos que con su marido. Es decir, la identificación de la mujer con los hijos, el apego a los hijos, es más fuerte. Por lo tanto, entre el marido y el hijo, la mujer siempre elige al hijo, porque el apego es más fuerte. Para los hombres es al revés, el apego a su mujer es mayor que a sus hijos. Y el apego a los hijos en los hombres va a través de su mujer. Si un hombre ama a su mujer, también ama a sus hijos. Pero si ya no ama a su mujer, su apego a los hijos sigue existiendo, pero se vuelve mucho más débil. Sigue preocupándose por el hijo, pero ya no como antes. Los hombres en general tienden a apropiarse de las mujeres. Y las mujeres, sobre todo, tienden a apropiarse de los hijos. Así es como funciona este mundo. Cuando una mujer se siente apropiada por un hombre, se siente mejor que si no lo está, pero también observa muy de cerca el funcionamiento del ego del hombre. Porque si ella está apropiada y siente que él la considera su propiedad, entonces comienza a rebelarse. Golpea con los puños en el pecho y exige su derecho a vivir mientras sigue siendo apropiada. Y tan pronto como alguien la apropia, inmediatamente comienza a ajustar el ego de este hombre. Y trata de hacerlo de tal manera que no le impida vivir feliz en un estado apropiado. Si él interfiere, ella le golpeará con los puños en el pecho, porque se siente menospreciada en este caso. Así es como funciona el ego de la mujer. Busca protección del hombre y se apropia de los hijos. Pero también se apropia del marido, solo que en una posición subordinada. Siempre lo vigila, le saca de quicio constantemente. Como se suele decir, el hombre era libre, pero no tenía a nadie a quien amar, y cuando encontró el amor, dejó de ser libre y se convirtió en esclavo de la situación. Y aquí es importante mencionar cuál es la diferencia entre el ego masculino y el femenino en general. El ego femenino está muy relacionado con el amor. Y el amor es lo mejor que hay en este mundo en general. Y por eso el ego femenino está absolutamente convencido al 300% de que ella es muy buena. La mujer siempre se siente muy buena persona. Desafortunadamente los hombres tienen la misma sensación de que las mujeres son muy buenas personas. Y esto se confirma por su comportamiento. Tienen una tendencia natural a cuidar, amar y ayudar a los demás. Si a esto se le añade otra impresión, que cuando un hombre no entiende que una mujer es muy buena, el hombre que la protege, ella lo va a considerar malo hasta la última gota de sangre. Y para un hombre es muy difícil ser tan bueno como para entender al 200% que su esposa es buena. Si encima no tiene mucha educación, siempre se fija en los defectos. Esto indigna mucho a la mujer y por eso un chiste reciente es la biografía de un hombre. Nació, fue malo, murió. Si tiene esposa, entonces fue malo y murió. Esta es la biografía de un hombre porque es constantemente malo debido a que no entiende a las mujeres. Nació, fue malo y murió. Un chiste buenísimo. Me gusta mucho, refleja la esencia de las cosas. O entonces la mujer nació, fue buena y murió, algo así. Estamos estudiando el funcionamiento del sentido de la autoestima humana y hay que diferenciar niveles. Por ejemplo, cuando una persona se apega mucho a su dignidad, a sus buenas acciones, a su virtud, cuando una persona se apega mucho, esto se llama vivir en la pasión. Es decir, la persona se siente muy guay, es orgullosa de sí misma. Esto se llama vivir en la modalidad de la pasión. Y cuando una persona se apega, por ejemplo, una mujer se apega fuertemente a sus hijos, un hombre se apega fuertemente a una mujer y se olvida de su dignidad. La mujer empieza a identificarse con sus hijos, el hombre se identifica con la mujer y se olvidan de sí mismos. Esto se llama vivir en la ignorancia. También es vivir en la ignorancia cuando una persona se identifica no con sus virtudes, sino con sus pecados. Es decir, considera sinceramente sus pecados como algo bueno, correcto en la vida. Recordad, cuando una persona considera sus pecados como algo correcto y tiene muchos pecados, esto se llama demonismo. El demonismo es un funcionamiento incorrecto del sentido de la dignidad. Un demonio puede tener la mente limpia, pero el sentido de la dignidad funciona incorrectamente, pues considera sus pecados o su separación de Dios como algo genial y está orgulloso de ello. Se considera a sí mismo Dios, dicho de otra manera, esto es demonismo, también ignorancia, solo que esta ignorancia tiene una naturaleza diferente.
Cuando una persona se identifica con sus seres queridos, con sus hijos, con su esposa, estas personas funcionan con poca fuerza en la vida. Y cuando una persona se apoya en su propia fuerza, los más peligrosos son aquellos que realizan prácticas de ascetismo, como las que estamos haciendo nosotros. Si no lo hacen para Dios, sino para fortalecerse a sí mismos y apoyarse en su propia fuerza y la confianza de que a través del ascetismo podrás vencer este mundo, esto es demonismo. Y aquí, cuando una persona domina las prácticas de ascetismo, debe dedicarse aún más al servicio a Dios, esta energía de ascetismo, porque de lo contrario se puede desviar mucho en la dirección equivocada. Cuanto más fuerte se siente una persona, más puede luchar contra aquellos que no la aman, defender sus derechos. Por lo tanto, el ascetismo siempre debe combinarse con el servicio. No hay que considerar el ascetismo como la base de la vida. Esto es lo que hacen los demonios. Practican el ascetismo, fortalecen su dignidad, se centran en sí mismos y no en Dios, creen en sí mismos y al mismo tiempo defienden sus derechos en este mundo, luchan contra todos los que no creen en ellos. Y esto se hace con la ayuda de sus prácticas de ascetismo. No solo con la ayuda del ascetismo, también tratan de hacer buenas acciones para fortalecer su dignidad a través de las buenas acciones, es decir, esto es demonismo. Y las personalidades divinas son personas que subordinan sus buenas obras al servicio a Dios y sus prácticas de ascetismo también se subordinan al servicio a Dios. Esa es la diferencia. Es decir, el sentido de la autoestima es una energía personal, siempre está relacionada con la personalidad. Hay otra variante, también una variante interesante. Recientemente escuché una historia, no un chiste, es una historia real. Un lama le pregunta a su discípulo, ¿qué haces en tu tiempo libre? El discípulo dice, observo cómo crecen los árboles, y el lama dice, sigues en ajetreo. Es decir, imaginad cómo crecen los árboles, es un proceso lento. Esta es otra forma de trabajo de la dignidad, cuando la dignidad de una persona se fusiona con el resplandor de Dios. Es un estado increíblemente genial. La persona simplemente está feliz y no ve ni escucha nada más. Esto se llama suicidio espiritual. Porque cuando una persona siente felicidad y se considera a sí misma felicidad y está conectada con esta felicidad, en este caso la persona pierde su propia dignidad porque pierde la sensación de sí misma. Se disuelve en esta felicidad y deja de sentirse a sí mismo. Hay dos formas de disolverse en la felicidad y no sentirse a sí mismo y solo dos estados. Uno es la destrucción del sentido de la propia dignidad, la fusión con la energía de Dios, y el segundo estado es la fusión con el cuerpo de Dios. Y es interesante que Dios también permite fusionarse con su cuerpo. Aquí no voy a especular, pero parece lógico suponer que el cuerpo de Dios en parte consiste en almas que han perdido su individualidad y simplemente se han fusionado con su cuerpo. Bueno, esto es de nuevo una especulación, no sé exactamente cómo es, pero definitivamente incluye almas que se han fusionado con Él. Y a través de su resplandor se mueven muy lentamente de los mundos espirituales hacia el material, hacia la existencia material. Cuando estuve de pie junto al muro de las lamentaciones, sentí todas mis vidas pasadas en este mundo. Sentí que vivo aquí, la mitad del primero, la mitad del último y el entero antes de eso, es decir, vivo exactamente 2 días de Brahma en este mundo. Y también sentí que antes de eso, durante aproximadamente 1 día y medio de Brahma, había volado desde el mundo espiritual a estos universos materiales. Como la gente pregunta por diferentes razones para caer en el mundo material, supongo que el alma en el mundo espiritual se sumergió demasiado profundo en su propia felicidad. Por eso primero cayó en el resplandor de Dios y luego en el mundo material. Bueno, de nuevo, no sé exactamente cómo sucede, pero a juzgar por lo que vi, así es como lo entendí. Hay otra variante de pérdida de individualidad. Resulta que cuando el alma se sumerge muy profundamente en la materia y nace en el cuerpo de un árbol, como canta Vysotsky en esa canción, y si eres bobo como un árbol, nacerás baobab y lo serás 1000 años hasta que mueras. Cuando el alma se fusiona con la materia, obtiene una capa muy densa de autoestima. Y es precisamente la cobertura de esta autoestima lo que determina la forma de vida de una persona. El alma está densamente cubierta de materia, es decir, en otras palabras, la conciencia del alma se identifica completamente con la materia. La identificación de uno mismo es la autoestima, es decir, la conciencia del alma está impregnada de materia. Si toda la conciencia del alma se une a la materia, esta es la forma de vida de un árbol. En la forma de vida animal, la conciencia del alma, en cierta medida, se une con la materia y también se une con el cuerpo psíquico. Se une con la materia burda y sutil, en diferentes combinaciones dan diferentes variantes de la forma de vida animal.
Pero podemos notar que todas las formas de vida animal son físicamente más fuertes que el ser humano. Supongamos algún mono, no vamos a hablar de un gorila que pesa 150 kilogramos, está claro que es 10 veces más fuerte que un humano. Tomemos un mono que pesa 40 o 50 kilogramos, este mono es más fuerte que un humano que pesa 80 kilogramos, os lo digo al 200%. O algún glotón, un animal que pesa solo 25 kilogramos, este animal puede fácilmente destrozar a un humano simplemente si se encuentra con él. O un lobo que pesa 30 kilogramos, el humano ni siquiera se compara con un lobo, el lobo fácilmente acabaría con él. El humano no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir junto a un lobo, porque el lobo es más fuerte que el humano. Es decir, en el humano la energía está muy dirigida hacia el cuerpo psíquico y por eso el humano tiene poca fuerza física, mientras que en los animales la energía está muy dirigida hacia el cuerpo físico en su conciencia. Un corzo desarrolla una velocidad que ni siquiera en bicicleta podríamos ir tan rápido como corre con sus patas, o como un águila vuela, o como corre un oso o un tigre. Estas son enormes fuerzas en los animales. ¿Por qué tienen tanta fuerza? Porque la energía de su conciencia va fuertemente hacia el cuerpo físico. Y si hablamos del cuerpo psíquico, también hay una fuerte energía que va hacia la conciencia, porque la psique de los animales también es muy fuerte, tienen una voluntad de vivir muy fuerte, más fuerte que la del ser humano. Pero en el ser humano, la energía de la conciencia va hacia el componente del cuerpo psíquico que es el intelecto. Y por eso el ser humano adquiere una forma de vida racional. Cuanto más desarrollado está el animal, más energía de su conciencia va hacia el cuerpo psíquico y menos hacia el cuerpo físico. Los animales domésticos, vacas, cabras, perros, en comparación con los lobos, gatos, todos ellos son físicamente más débiles que los animales salvajes, pero al mismo tiempo son capaces de interactuar con los humanos. Es decir, sonríen al humano, experimentan lealtad, mueven la cola. Esto significa que su conciencia ya impregna más el cuerpo psíquico, y esto significa que tienen una forma de vida más desarrollada que otros animales. Si tomamos un pez, apenas tiene conciencia de sí mismo. Es una forma de vida animal débil, apenas existente, pero al mismo tiempo la conciencia está muy dirigida hacia el cuerpo físico y muy poco hacia la psique. El cuerpo psíquico funciona débilmente. Así, ayer hablamos sobre el manas, la mente en sánscrito, el marco del cuerpo psíquico del ser humano. Hablamos sobre el intelecto y su localización. Hoy hablamos sobre la autoestima del ser humano. Hay que saber que la dignidad es la estructura más sutil y la autoestima, o el sentido de uno mismo como persona, es el elemento material más sutil. En total hay 8 elementos materiales. Está el elemento primario del éter, el elemento primordial del aire, luego viene el prana. Primero se creó el espacio en el que vivimos. El elemento primordial del éter es la posibilidad de existencia del espacio. Si no existiera, no habría espacio, no habría universo. Primero en el universo se creó el éter. Luego se creó el elemento primordial del aire. El aire es la capacidad de moverse, todo se mueve por la energía del elemento aire. Luego se creó el elemento del fuego, que se encarga de todo tipo de transformaciones en todo el universo. Luego se creó el elemento primordial del agua, esta es la unión de todo. Luego el elemento primordial de la tierra, y de la creación del elemento de la tierra aparecieron las formas, la posibilidad de dar forma a todo, y entonces aparecieron los planetas. Es decir, los planetas se crearon a partir de esa primera tierra. Y luego, gracias a los elementos psíquicos, la mente, el intelecto, surgió la vida en la tierra. Les dieron a los seres vivos la posibilidad de habitar la tierra. Y por ejemplo, sin el primer elemento de la mente, la vida no puede existir en la tierra. Algunos líderes religiosos creen que no hay alma en los árboles. Pues según el concepto védico, es un error, porque el elemento primordial de la mente solo puede unirse con el alma. Simplemente no existe en la materia libre. Por lo tanto, si existe el elemento primordial de la mente, supongamos que un árbol tiene una estructura psíquica. Significa que hay un alma allí, al 100%, porque sin un alma, la estructura psíquica no puede existir simplemente en la materia abierta. En consecuencia, más sutil que el elemento primordial de la mente es el elemento primordial del intelecto, que no solo da la posibilidad al alma de vivir dentro de la materia, sino que también le da la oportunidad de desarrollarse y tomar conciencia de sí misma. Y aún más sutil que el elemento primordial del intelecto es el elemento primordial del ego. Este es el componente material más sutil que existe. Y el elemento primordial del ego determina la capacidad de autoconciencia de cualquier ser vivo dentro de los objetos materiales.
Si hablamos en general sobre la creación del universo, del cuerpo del Señor Mahavishnu, que yace sobre el océano causal, cuando exhala, salen innumerables universos. Y estos universos, al principio, están compuestos únicamente del ego, que aún no se ha dado cuenta de sí mismo, se llama pradana, el ego inconsciente de sí mismo. Y luego el pradana es fecundada por la mirada del Señor y se convierte en energía consciente de sí misma. Y como resultado surge una estructura psíquica, el universo, que es consciente de sí mismo y se llama intelecto en la ignorancia. La conciencia de sí mismo en la ignorancia o Mahatattva. Mahatattva es el universo espiritualizado o el falso ego activo que luego da origen a todas las formas de existencia en el universo. Esta es la estructura psíquica original que luego da origen a todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, el ego es la parte más profunda de la existencia material. Mientras una persona no renuncie a su ego, seguirá conectada con este universo y dependerá de él, de su vida, y no podrá unirse con el Señor, alcanzar la realidad espiritual. Por lo tanto, la entrega a Dios o la identificación de uno mismo con el Espíritu Supremo, con Dios, es la base para que el ser viviente abandone el universo material. Mientras se identifica con materia, nunca podrá abandonar este universo, porque está conectado con el universo y no con Dios en este caso. Este es un tema muy complejo en general. Yo tampoco puedo entenderlo completamente. Os lo he contado como yo lo entiendo. Podéis estudiar esta información por vuestra cuenta. Y ahora pasamos a estudiar cuestiones más prácticas para nuestra vida. Pasamos a estudiar las 5 capas psíquicas que hemos estado estudiando activamente últimamente. Porque el conocimiento de estas 5 capas psíquicas nos da la oportunidad de vivir una vida sana y feliz en este mundo material. Porque estas 5 capas psíquicas precisamente penetran el manas, todo el cuerpo psíquico, son el sistema que conecta entre sí todas las funciones psíquicas del ser humano. Es decir, si lo comparamos con un vaso de agua, las 5 capas psíquicas son el vaso y todo lo que hay dentro es el agua. Y dentro están los shrotas, nadis, chakras. Todo esto está dentro del vaso y la base del vaso son las 5 capas psíquicas en las que transcurre la vida del ser humano y en las 5 capas psíquicas circulan las energías de la conciencia del alma. O mejor dicho, circula la energía de la conciencia de Dios, no del alma, porque es precisamente Dios quien controla el cuerpo psíquico del ser humano. Pero la conciencia del alma está activamente involucrada, porque hay un pedido y hay una ejecución. La conciencia del alma es el pedido, la conciencia de Dios es la ejecución. El alma quiere vivir, y como resultado de este deseo, la energía del prana, que pertenece a Dios, comienza a actuar en todo el cuerpo psíquico. El alma quiere saber, y entonces la energía del sol, o tejas, comienza a actuar en todo el cuerpo psíquico. El alma quiere amar, y entonces la energía de ojas comienza a actuar en todo el cuerpo psíquico. Así, hay que entender claramente que en todo el cuerpo psíquico, en una última instancia, actúa, ante todo, la energía de Dios, pero sin el deseo del alma, no actuará allí. Esta es la conexión, el alma hace el pedido, Dios lo ejecuta, es decir, Dios nos sirve al máximo. Y por eso debemos estarle muy agradecidos, porque la vida misma en este mundo existe solo por nuestro deseo y solo por su servicio. Abracadabra, por arte de magia, según mi deseo. Solo de su servicio provienen nuestras posibilidades de vivir en el mundo material. El propio universo material fue creado por el deseo de las almas de vivir en el mundo material o vivir para sí mismas. Si tal deseo no existiera, el universo tampoco existiría. Fue creado porque Dios quiere servirnos, quiere darnos la oportunidad de desarrollarnos, vivir en este mundo y ser felices. En estas 5 capas psíquicas se mueven 3 tipos de energía. Todas estas son energías de Dios, energías del alma. Dios también tiene 3 tipos de energía. Tiene la energía de la felicidad, del amor, está tejido de Ananda, que es la felicidad eterna. Está la energía Chit, que es la energía del conocimiento. Está la energía de la eternidad, o Sat, Sat Chit Ananda. Dios está tejido de estas 3 energías, Sat Chit Ananda. El alma también tiene estas 3 energías porque desea tenerlas. El alma es una partícula divina que depende completamente de la energía de Dios y es precisamente el deseo de tener estas energías lo que permite al alma tenerlas. Es decir, si no hay deseo, no las habrá. Si hay deseo, estarán. Es decir, el alma puede estar completamente vacía de energía si no tiene deseos. Y por lo tanto, hay diferentes fuerzas del alma. Hay almas cuyo deseo es más fuerte, con deseos más fuertes, pues tienen más energía. Hay almas cuyo deseo es menor y tienen menos energía.
Ahora estudiaremos cómo estas energías se mueven en nuestro cuerpo psíquico. Hay 5 capas psíquicas, son como una matriosca, cada una más profunda que la otra. Cualquier influencia en estas 5 capas solo es posible de afuera hacia adentro. Es muy importante entender esto porque mucha gente no lo entiende y es un gran problema. Es decir, la purificación de nuestro cuerpo psíquico solo es posible de afuera hacia adentro y solo es posible mediante una influencia continua en el cuerpo psíquico. Y aquí está la trampa para mucha gente porque no entienden esto. Por ejemplo, una persona pensará, haré ejercicio 1 hora todos los días y voy a estar saludable. Esto es un error, porque el ejercicio debe hacerse, podría ser 1 vez a la semana, pero no 1 hora, sino mucho más, porque de lo contrario solo se limpian 1 capa y media psíquicas que están en el exterior. Y las otras 3 y media, mientras tanto, se siguen obstruyendo felizmente. Es decir, sin este conocimiento es imposible estar sano y tener longevidad. Lo mismo ocurre cuando una persona dice, me bañaré en un hoyo de hielo y siempre estaré sano. Bañarse en un hoyo de hielo da salud. ¿Y qué hace la persona? Se sumerge en un hoyo de hielo, luego enseguida sale y así se limpia solo la mitad de la primera capa psíquica. Y las demás capas se siguen contaminando. Y además se crea un desequilibrio entre la energía de la primera capa y todas las demás. Y esto también conduce a problemas muy graves. Por lo tanto, sin conocimientos es muy difícil estar sano. O hay que entender intuitivamente, sentir qué es lo que más necesitas hacer, o simplemente poseer este conocimiento, el cual es muy importante. Si hablamos más profundamente, cada capa psíquica tiene subdivisiones. Hay 7 tipos en total. Si tomamos todo el cuerpo psíquico, hay 35 divisiones en total. Y estas subdivisiones también hay que conocerlas porque dependiendo de dónde se encuentren los bloqueos, es donde van a afectar. Por ejemplo, todas las subdivisiones de la primera capa están muy fuertemente relacionadas con la interacción con este mundo o con las personas. En general, estas subdivisiones se llaman dhatu, están descritas en la Ayurveda. Es posible que este conocimiento esté en los antiguos libros en sánscrito, pero no he encontrado este conocimiento en ninguna parte. En la Ayurveda no se describe que haya 5 capas del cuerpo psíquico, pero en ella se describe que hay 7 subdivisiones, dhatu. La primera subdivisión se llama Rasa Dhatu. Con ella están relacionadas la piel, las mucosas y la nutrición. La segunda subdivisión se llama Rakta Dhatu. Con ella están relacionados los vasos sanguíneos y la sangre. La tercera subdivisión se llama Mamsa Dhatu. Con ella está relacionado todo lo que tiene que ver con los músculos. La cuarta subdivisión es Meto Dhatu. Con ella están relacionados los órganos internos y los tejidos grasos. La quinta subdivisión se llama Asti Dhatu. Con ella están relacionados los huesos y las articulaciones. La sexta subdivisión se llama Maya Dhatu. Con ella está relacionado el sistema nervioso. Y la séptima subdivisión se llama Shukra Dhatu. Con ella están relacionadas las funciones hormonales del ser humano. Hablo de esto porque en cada capa hay sus propias sutilezas. Por ejemplo, ¿cómo existen los bloqueos? Normalmente, un bloqueo relacionado con el cuerpo físico tiene el tamaño de un solo dhatu, no alcanza un tamaño mayor que un dhatu. Y un bloqueo en el cuerpo psíquico tiene principalmente el tamaño de 2 dhatu, no se extiende más allá de 2 dhatu. También existe la predisposición a los bloqueos, tiene un tamaño de 4 dhatu, es decir, la predisposición a los bloqueos es más grande que el bloqueo en sí. La predisposición a los bloqueos contamina el cuerpo psíquico de una persona. Además, todas estas predisposiciones nunca cambian a lo largo de la vida. Están en un estado fijo, estas predisposiciones, y ocupan 4 dhatu, que es más de la mitad de una capa psíquica. Si una persona no se limpia, el cuerpo psíquico se bloquea como máximo en 2 dhatu, y el cuerpo físico, si una persona no se limpia, se bloquea máximo en 1 dhatu. En el cuerpo físico de una persona, el bloqueo se encuentra en el medio. Si desde Rasa Dhatu hasta Meta Dhatu hay una franja continua de predisposición al bloqueo, el bloqueo en sí estará en el medio de esta predisposición. Esto significa que ocupará la mitad de Rakta Dhatu y la mitad de Mamsa Dhatu. Supongamos que este bloqueo físico ocupa solo Mamsa Dhatu, y esta es la tercera capa. Esto significa que la persona tendrá afectados los músculos de los vasos sanguíneos y los músculos del cuerpo, porque la tercera capa está relacionada con los músculos. Y tendrá afectado el músculo cardíaco, tal vez los músculos del útero. Cuando el bloqueo principal se encuentra en la tercera subdivisión de la tercera capa, la persona tiene tendencia a enfermedades como afectación en la pared vascular, lo que significa que habrá espasmos vasculares.
Afectaciones musculares, afectación del útero en las mujeres, de la uretra en los hombres. El corazón puede verse afectado. Esto depende de dónde en el organismo la energía crea más estos bloqueos. No son iguales en todo el organismo. En algunos los bloqueos van hacia abajo, en otros hacia arriba. Si el ladrillo, el bloque principal, está dirigido a Rakta Dhatu en la tercera capa, entonces principalmente se ven afectados los vasos sanguíneos mismos. Todo el sistema circulatorio comienza a sufrir. Y si en la tercera capa el bloqueo está en Maya Dhatu, que está relacionado con el sistema nervioso, en consecuencia, los tejidos nerviosos de los vasos sanguíneos, articulaciones y músculos sufrirán. Si la afectación va a Shukra Dhatu, en la tercera capa, entonces, en consecuencia, la regulación hormonal de los vasos sanguíneos, músculos y articulaciones se verá afectada. Si está en Asti Dhatu, principalmente sufrirán las articulaciones, pero los vasos sanguíneos no sufrirán, porque Asti Dhatu está relacionado con el sistema óseo. Hay que entender que estos pequeños dhatu también son importantes porque esta comprensión permite a la persona entender qué es exactamente lo que va a sufrir. Por ejemplo, la cuarta capa está relacionada con la columna vertebral, las grandes articulaciones, como las caderas o los hombros, con los huesos de todo el organismo, incluyendo los huesos del cráneo y los órganos internos, tales como la tiroides, los riñones, el hígado, los pulmones. Si la afección de metodatu ocurre en la cuarta capa, que afecta al cuerpo físico, entonces en este caso se verán afectados los órganos internos. Si es astidatu, entonces los huesos. Si es mamsadatu, se verán afectadas las grandes articulaciones del cuerpo, caderas y hombros. El lugar donde se encuentra el bloqueo, ese pequeño ladrillo que afecta al cuerpo físico, es de importancia fundamental. Incluso dentro de la capa, afectará precisamente a las funciones con las que está relacionado. Incluso los bloqueos psíquicos que afectan a dos dhatu también son importantes, porque todas estas subdivisiones, rasa dhatu, rakta dhatu, también tienen sus propias propiedades psíquicas. Pero este es un tema más complejo de estudiar y todavía no lo he estudiado en profundidad. No puedo decir qué cambios específicos habrán en la psique según la distribución de estos bloqueos. Si llego a investigarlo, os lo contaré. Si hablamos de todas las pequeñas subdivisiones, todas tienen su propio significado individual. Las 35 subdivisiones están relacionadas con partes específicas de nuestro cuerpo físico y psíquico. En resumen, la primera capa está relacionada con nuestra interacción con este mundo. La segunda capa está relacionada con las emociones. La tercera capa con los pensamientos. La cuarta capa con el estado de ánimo. Y la quinta capa con la sensación profunda de nuestra vida. Por ejemplo, en la quinta capa se encuentra la sensación profunda de si soy feliz o infeliz. En la quinta capa se encuentra la sensación profunda de si estoy tranquilo o intranquilo. La calma es la energía del agua, la felicidad es la energía del sol. En la quinta capa se encuentra la sensación de si estoy cumpliendo o no las tareas de mi vida. Estas sensaciones pueden interrumpirse por bloqueos o por una tensión general. En estas 5 capas se mueven 3 tipos de energía y en consecuencia los bloqueos también son de 3 tipos y cada uno es específico para cada energía. Por ejemplo, al principio de la cuarta capa tengo un bloqueo de tensión estática, pero allí no hay un bloqueo de tensión dinámica. Me refiero a que tengo una predisposición al bloqueo. Y la predisposición al bloqueo de tensión dinámica se encuentra en el medio de la tercera capa y la predisposición al bloqueo de toxinas está al principio de la segunda capa. Y mi investigación ha demostrado que existen 3 grandes bloqueos de cada tipo de alteración de energía que pueden haber en el organismo humano. 3 grandes alteraciones de la energía del agua y una pequeña. Es decir, hay 4 alteraciones de cada tipo para las 5 capas y su interacción lleva a una tendencia a enfermedades crónicas. Si en una persona ningún bloqueo se conecta entre sí, si están en diagonal uno respecto al otro, entonces en la persona hay una probabilidad más baja de tener a enfermedades crónicas. Y si los bloqueos están uno debajo del otro verticalmente, entonces hay una enorme predisposición a enfermedades crónicas. Por ejemplo, si los 3 bloqueos están en una línea y se sincronizan, esto significa una enfermedad difícil de curar en la vida de una persona. Y si hay 2 bloqueos, también es difícil de curar, pero no tanto como 3. 3 bloqueos son como una maldición. Explico esto para que me pidan un diagnóstico por capas. Lo más importante es que puedo diagnosticar todos estos bloqueos y vosotros conoceréis el mapa de vuestra estructura sutil. Cuesta $325. Y es bueno para aquellos que están gravemente enfermos, ayuda a saber exactamente dónde está el problema y qué hacer con él.
Así, cuando una persona realiza limpiezas, primero se limpia la primera capa, luego la siguiente y finalmente la quinta, la última. Esto es lo primero que hay que saber. Segundo, primero se limpian los bloqueos del cuerpo físico, luego los del cuerpo psíquico. En términos de tiempo, los bloqueos del cuerpo físico se limpian en aproximadamente 7 u 8 meses desde el inicio de la limpieza, y los bloqueos del cuerpo psíquico se limpian hasta 3 años. Esto significa que si hacéis todas las prácticas de ascetismo durante 3 años, vuestra calidad de vida y carácter cambian aproximadamente en un 80%. Es decir, os sentís mucho mejor que antes, y al mismo tiempo todas vuestras enfermedades naturalmente desaparecen o casi desaparecen. Lo siguiente que hay que saber es que una persona tiene 2 tipos de alteraciones en el movimiento de la energía en el organismo. El primer tipo de alteración es la contaminación general de las capas. Ahora lo explicaré para que sea más comprensible. Supongamos que hay una falta general de energía del agua o una tensión estática general, es decir, general significa que no estás eliminando bloqueos, sino que necesitas llenarte. Y por eso, la alteración general siempre se trata mediante el contacto con el elemento. Algunas personas dicen, ¿por qué es necesario esto? Es artificial estar sentado en el agua. ¿Qué significa artificial? Si tienes una alteración general de la energía del agua, tendrás que sentarte en el agua para que desaparezca. ¿Cómo percibe una persona una alteración general? Tiene una alta sensibilidad, son personas inquietas. La sensibilidad general es alta, la persona es susceptible, irascible, vulnerable, sensible, le resulta muy difícil interactuar con alguien. Esto significa que hay que sentarse en el agua. Si realizas esta práctica, tu calma general aumenta. Como resultado, te vuelves una persona más tranquila. Es muy importante saberlo. En general, la calma es una cosa genial. Por ejemplo, alguien puede intentar mejorar sus relaciones sin fin. Pero si no eliminan la tensión general, de todos modos seguirán discutiendo, porque la tensión general a menudo da como resultado que las personas no se soporten entre sí. Por lo tanto, estar en el agua, al aire libre y al sol es un factor muy importante para dar a una persona una vida estable y tranquila, para que no se sienta privado en la vida. La falta general de energía pránica causa debilidad, uno se vuelve flojo, es decir, la voz es floja, el rostro está decaído, esto significa que falta prana. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente hay que ir y estar de pie en ropa interior a temperatura bajo cero, o en verano con viento fuerte, o cuando una persona sube una montaña, también recibe prana. Si una persona no está al aire libre, no habrá prana. ¿Y por qué una persona es débil? Porque sus canales pránicos y la capacidad de absorber prana en el organismo son débiles. También hay que entender que cuando una persona realiza prácticas de ascetismo, aumenta su capacidad de absorber prana. Por ejemplo, si una persona está de pie en el frío, desnuda, absorbe prana muy fuertemente. Si una persona tiene canales débiles, se sobrecargan y puede enfermarse. Por lo tanto, la exposición gradual al aire más fresco y al viento más fuerte permite recoger prana con más fuerza. Luego esto conduce a una gran vitalidad y fuerza en la persona. Naturalmente, en las mujeres, esto se traduce en belleza. Algunas mujeres preguntan, por alguna razón no puedo casarme, no encuentro a nadie. Cuando no encuentras a nadie significa que te falta prana general, porque la capacidad de atraer a alguien con la mirada es energía pránica. Una mujer mira y si tiene mucha prana, atraviesa al hombre y él inesperadamente decide conocerla. Y en realidad, la razón es que ella ejerció su poder de influencia sobre él. O la energía general del sol. Mirad a la gente en el sur. Son generalmente alegres, joviales, activos, muy temperamentales. La palabra temperamento significa actividad de vida. Cuanto más fuerte brilla el sol, más viva está la persona. Cuanto menos sol, más apagada está. En Georgia el sol brilla fuerte y además hay montañas, tienen mucha prana y sol, hablan de manera rápida, enérgica, la mirada es combativa, tienen un impacto psíquico muy fuerte, los ojos brillan, mucha prana y sol. Cuando no es una zona montañosa, por ejemplo, tomemos a los azerbaiyanos, son personas muy temperamentales, son positivos, relajados, pero cuando algo va mal, se encienden muy rápidamente. Se ofenden mucho, muestran mucho su temperamento, porque hay mucho sol, pero no hay montañas, así que no hay tanta prana. Es decir, donde quiera que esté una persona, hay una absorción natural de energía en el cuerpo, y su vida depende de esta absorción natural. Volé a través de Reykjavik a América, es Islandia, y en este país, como en todas partes cerca del polo. Allí hay rocas volcánicas en lugar de tierra. Es similar a la piedra pómez que se usa para limpiar los talones. Es un suelo volcánico y poroso.
y allí todo el territorio está cubierto de rocas volcánicas. Estuve allí en verano y todo estaba cubierto de musgo, todo el territorio cubierto de pequeñas colinas verdes onduladas. Hay árboles pequeños, a veces pequeños pinos, pequeños abetos y pequeños abedules, pequeños, de 1 metro de altura como máximo. Todo huele a sulfuro de hidrógeno. Hay tantos géiseres que crean lagos calientes. Así es este país, Islandia. La gente allí es muy lenta. Como hace frío allí, la gente es pura, pránica, tienen mucha energía. La mente trabaja lentamente y no son emocionales. Le preguntas a alguien, ¿vamos a las fuentes? Después de una pausa responde sin emoción, sí, y no entiendes si se alegró de que vayas con él o no. Estos son los norteños. Incluso Estonia, que de todas las repúblicas bálticas está situada más al norte, está sujeta a esta influencia. Incluso hay chistes sobre los estonios, sobre su lenta percepción. En mi infancia escuché este chiste. Un estonio va en una dresina a las vías del tren y ve a un hombre haciéndole señas. El estonio se detiene y el otro estonio le pregunta, ¿está lejos Tallinn? Responde, Tallinn está a 100 kilómetros. ¿Me llevas? Te llevo. Van 1 hora, van 2. Y el pasajero pregunta, ¿está lejos Tallinn? Y el estonio responde, ahora sí está lejos. Fueron en la dirección opuesta, no se entendieron. Esta es la variante nórdica de pensamiento. Por lo tanto, el temperamento de una persona depende mucho de la energía, pero todo esto se puede cambiar. Si una persona, digamos, ayuna, absorbe el sol incluso en el norte y será muy temperamental. Si una persona hace carreras, será pránica incluso sin vivir en las montañas y será muy fuerte. Si una persona hace ejercicios estáticos, absorbe el agua incluso en un lugar seco. En otras palabras, la energía general de una persona depende de las prácticas de ascetismo y no solo del clima, pero también depende mucho del clima. Por lo tanto, es importante ayunar cuando vives en el norte para absorber el sol. Es importante ir a la sauna para absorber el sol. Es importante usar productos solares, aplicar en el cuerpo la mantequilla clarificada ghee para absorber la energía del sol en el cuerpo. Y los que viven en el sur, su principal problema es el sobrecalentamiento. Necesitan estar en el agua. Por ejemplo, los hindúes se paran en el agua 2 veces al día. Tienen una regla de que hay que estar en contacto con el agua con más frecuencia para que el sol no sobrecargue. Es decir, dependiendo del clima, la persona debe equilibrar su vida por sí misma dependiendo de dónde se encuentre. Y esto debe hacerse además de las prácticas de ascetismo básicas de las que hablamos. Por ejemplo, si vives en una llanura, significa que debes tener más contacto con el agua, sentarte en el agua 2 veces por semana. Si estás cerca del agua, significa que debes tratar de realizar movimientos prolongados. En San Petersburgo, por ejemplo, hay mucha agua y poco sol. En consecuencia, es necesario ayunar para absorber el sol, ir a la sauna para absorber el sol, usar más mantequilla clarificada en la comida para absorber el sol. Y realizar movimientos prolongados, correr más porque una gran cantidad de agua drena la energía pránica y las personas se vuelven débiles de voluntad, depresivas. Falta prana porque hay mucha agua y poco sol. De esta manera una persona, dependiendo del clima, debe equilibrar el contacto con los elementos generales en el cuerpo. Si no hay este equilibrio, incluso a pesar de realizar prácticas de ascetismo, comienzan algunos problemas de salud. Por lo tanto, es más favorable vivir en un clima equilibrado, por ejemplo, en Odessa, Krasnodar, Venecia. Aproximadamente en esta área se considera el mejor clima en la Tierra. Hay una energía más equilibrada, hay suficiente sol y suficiente agua y suficiente aire, especialmente si vives cerca del agua. Sobre las prácticas de ascetismo, de las 3 energías, energía del agua, energía del aire, energía del sol, la más misericordiosa es la energía del agua. Por lo tanto, todas las limpiezas del cuerpo deben comenzar con ella. Primero, siempre hay que absorber agua de forma pasiva, donde quiera que viva la persona, ya sea en el norte, en el sur, en las montañas o bajo tierra. Por ejemplo, el Mar Muerto está situado casi 1 kilómetro por debajo del nivel del mar, es decir, el Mar Muerto es en realidad una hondón, está a menos de 1 kilómetro, allí hay sus propios matices de vida. Las montañas son en positivo y los hondones en negativo. Incluso en la tierra, a veces la gente vive en negativo. Allí hay sus propias peculiaridades de vida. Por ejemplo, en las montañas, una persona se tonifica fácilmente. Los georgianos están constantemente en tono. Y cuando una persona vive en negativo, le es difícil obligarse a hacer algo. Está principalmente relajada. Si una persona está sobreexcitada, necesita ir a un hondón, a una cavidad y vivir allí, en el Mar Muerto. Y si una persona está muy relajada, entonces necesita ir a las montañas, al positivo.
Si hablamos de limpiezas del cuerpo, siempre hay que empezar las limpiezas con agua. Primero hay que aprender a estar en el agua. Se puede empezar con temperaturas bajas. Hay que estar en el agua a 28 grados durante 70 minutos. Esta es una energía débil del agua, 28 grados. No tiene ni energía de agua ni de fuego, por lo que es muy difícil sentarse en tal agua. Es más fácil sentarse en un hoyo de hielo. Es más fácil sentarse en un hoyo de hielo durante 4 minutos y medio que 70 minutos en esta agua, donde no hay ni agua, ni fuego, ni aire. Es muy agotador. Pero para las personas que no tienen energía, es mejor empezar con esta temperatura. De lo contrario, pueden sobreexcitarse. Cuando la energía del agua inunda demasiado el cuerpo, da una tendencia a procesos inflamatorios. Pero es interesante saber que incluso si una persona se mete en un hoyo de hielo desde cero, sin preparación, y se quedó allí durante 4 minutos y medio y limpió todo el cuerpo, y luego entró en una sauna y se tumbó allí en el calor, no tendrá ningún desequilibrio, porque su agua se cubre con fuego, y luego para terminar, entra de nuevo al agua, es decir, siempre hay que empezar con agua y terminar con agua. Esto siempre será correcto. Por ejemplo, si una persona corrió y luego se sentó en el agua, entonces no habrá sobrecarga por correr, incluso si la persona no está inclinada a correr, no está entrenada. Para absorber el sol primero hay que meterse en el agua, luego al sol, luego de nuevo al agua. Es decir, el agua es el medio más misericordioso, por lo que siempre hay que empezar con ella y terminar con ella, especialmente si no estás entrenado. O a una persona entrenada le da igual. Una persona puede meterse en un hoyo de hielo y luego no ir al calor y el cuerpo aún así se recuperará. Y si no estáis entrenados, siempre es necesario equilibrar entre diferentes elementos. La siguiente regla: si pasáis mucho tiempo en el agua, debéis hacer ejercicios estáticos. De lo contrario, la energía del agua no se absorbe, porque simplemente circula por el cuerpo libremente y no se absorbe. Es decir, si estáis en el agua y no hacéis ejercicios estáticos, también enfermaréis con algún tipo de procesos inflamatorios en el cuerpo. La siguiente regla: supongamos que corréis en el gimnasio, pero no salís al aire libre. Llegará un momento en que no podréis correr en el gimnasio porque os sobrevendrá una gran debilidad. Las funciones de la voluntad comenzarán a sufrir porque habrá un gasto excesivo. Es decir, no absorbéis la energía del aire, solo la usáis. Por lo tanto, es mejor correr al aire libre, aún mejor correr en las montañas, incluso mejor correr con frío o incluso con temperaturas bajo cero que bajo el sol y en terreno llano. En otras palabras, es mejor correr donde hay mucha prana para absorberla durante la carrera. Pero hay que saber que las personas cuyos canales pránicos funcionan débilmente, es decir, están medio muertas. Sabéis, hay perritos que mueven la cola, son tan activos, llenos de prana, y hay otros medio muertos. Si sois perritos medio muertos, entonces hay que empezar con caminar, y tal vez en el gimnasio porque al aire libre podríais resfriaros. Y si ya estáis vivos, activos y podéis correr con temperaturas bajo cero, entonces podéis correr en frío y no caminar, y todo estará bien. Es decir, las personas también se diferencian entre sí. Algunos tienen las capas psíquicas desarrolladas y otros no. Por eso su vida es débil. Como canta Vysotsky, si eres débil, directo al ataúd. Para conservar la salud, gente, haced hidroterapia. Es decir, hay que estar en contacto con el agua si queréis estar sanos y no enfermos. Lo mismo ocurre con la energía del sol. Hay sol general y hay absorción del sol. Estás al sol, captas el sol general, si no estás ayunando al mismo tiempo. Las personas que van de vacaciones a un balneario saben que es bueno ayunar allí, comer solo bayas, sandías. El organismo mismo lo pide porque si has captado mucho sol y tienes mucho sol general, pero no lo absorbes mediante la ascesis, entonces ese sol empezará a afectaros negativamente. Es decir, habéis entendido la segunda regla, ¿verdad? Cuando tomamos la energía general, hay que absorberla después mediante la ascesis. De lo contrario, luego empieza a crearte problemas. Es decir, la segunda regla que acabo de explicar: primero agua, luego estática, luego dinámica, luego ayuno. Primero el contacto con el agua, esto es lo primero que hay que aconsejar a la gente. Luego hay que aconsejar ejercicios estáticos, luego paseos al aire libre. Después ya el movimiento prolongado al aire libre, luego el contacto con el sol o la sauna, es decir, absorber la energía pasiva del sol. Y finalmente los ayunos. Los ayunos son la última práctica. Además, hay 3 tipos de ayunos. El primer tipo de ayuno es el ayuno con verduras, es un ayuno pasivo, es decir, simplemente batir hojas de espinaca en agua con una batidora y eso es todo. Es decir, el ayuno pasivo es un ayuno con verduras. ¿Por qué verduras? Porque las verduras también limpian el organismo.
Es el único tipo de alimento que limpia los bloqueos en el cuerpo. Las verduras son alimento solar. ¿Cómo pueden otros seres vivos asimilar el sol cuando brilla? La única manera de asimilar el sol es comiendo hortalizas verdes, es decir, las hojas, solo las hojas asimilan el sol en la tierra. Por supuesto, los humanos y los animales pueden asimilar el sol directamente, pero no convertirlo en materia, no se convierte en alimento. Hemos asimilado el sol, pero no nos hemos convertido en hojas que las vacas puedan comer. Se podría hacer una película de ciencia ficción donde una persona está al sol y empieza a brotar, convirtiéndose en hojas, una idea para los fantaseadores. Bueno, es lo que ocurre con los árboles. El árbol está sin hojas, el sol se vuelve fuerte y sus hojas empiezan a brotar. Esto significa que el árbol ha comenzado a asimilar la energía del sol. Tomemos, por ejemplo, un abeto. El árbol tiene una energía muy fuerte, por eso las hojas del abeto, las agujas son muy afiladas, amargas y ácidas, imposibles de comer. Pero hay plantas con energía débil, y las plantas con energía débil son plantas que el ser humano puede digerir, asimilar, si una persona vive en algún lugar del bosque. Si es una seta, en principio todo se convertirá en alimento para él. Puede comer cualquier hoja y todas serán digeridas porque su energía en el organismo se ha vuelto muy fuerte. Cualquier tipo de energía, del sol, del aire, del agua, es decir, vive como un yeti en las montañas. Supongamos que no tiene casa allí. En invierno camina por la calle, duerme en la nieve, en verano está bajo el sol abierto. Es decir, la persona está completamente conectada con los elementos, su energía es máximamente fuerte. Esto, por cierto, aumenta la esperanza de vida varias veces. De ahí la respuesta. ¿Por qué la gente en la cultura antigua vivía 150 años? Porque vivían en la naturaleza, estaban constantemente al aire libre. ¿Y por qué nuestra esperanza de vida se está reduciendo? Porque nos hemos alejado de la naturaleza para meternos en casas confortables y no tenemos contacto con la naturaleza y el organismo se vuelve débil. Pero si una persona vive en la naturaleza, puede comer prácticamente cualquier hoja. Se refiere a algunas plantas en la modalidad de la bondad. Porque también pueden estar en la ignorancia, tipo plantas venenosas, y por supuesto no son aptas para el consumo. Pero nosotros somos seres vivos débiles y las plantas, las hojas más débiles son adecuadas para nosotros. Esto es una hoja de lechuga, por ejemplo. Tiene una energía muy débil y si una persona bate hojas de lechuga en una licuadora y lo bebe, se produce una limpieza pasiva del organismo. Se produce una limpieza del tono negativo, la energía del sol se repone y los bloqueos se limpian hasta cierto punto, es decir, se puede ayunar sin dejar de comer, comiendo lechuga y otras hojas. Supongamos que el lunes por la noche comes, luego al día siguiente comes verduras y a la mañana siguiente ya serán 36 horas del ayuno. Puedes ayunar así una vez a la semana y eliminar todas las toxinas de tu cuerpo y limpiar los bloqueos mediante un ayuno pasivo con verduras. El segundo tipo de ayuno es el ayuno con agua. El ayuno con agua es más fuerte que el ayuno con verduras. ¿Y por qué ayunar con agua? Porque nos enfriamos del contacto excesivo con el sol. Nuestras capas no están acostumbradas a la energía del sol. Somos delicados, mimados. Y cuando una persona ayuna sin agua, a menudo se sobrecalienta, se siente mal con ese ayuno. Pero si bebe agua, de esta manera se facilita la vida y la limpieza es más suave. Pero luego, cuando una persona ha eliminado todas las toxinas del cuerpo, tiene un cuerpo psíquico limpio, ya puede ayunar sin agua. Y el ayuno sin agua es el tipo de ayuno más fuerte. Y en consecuencia, 2 días y medio es un ayuno fisiológico que limpia las 5 capas. Ahora surge inmediatamente la pregunta, ¿es posible limpiar las 5 capas en 2 rondas? Por ejemplo, ayunar con agua durante 5 días. En principio todo esto es posible, pero en teoría. Entiendo que si una persona hace todas las ascesis en 2 rondas, ahí tendría sentido. Si no, ojo, es muy peligroso. Si haces esto, pues siéntate en agua helada durante 9 minutos en vez de 4 y medio. Entonces haz estática 2 horas y 10 minutos en vez de 1 hora y 5 minutos. Entonces corre no 17 kilómetros, sino 34. Y ayuna durante 5 días. Y también permanece bajo el sol, no 2 horas y 5 minutos bajo el sol intenso en Israel, sino ya 4 horas y 10 minutos, si haces todas las prácticas de ascetismo para 2 capas. Entonces te conviertes en un Terminator, es decir, no es de inmediato. Al principio será muy difícil para ti, tendrás una reestructuración del organismo y luego te convertirás en un Terminator. Pero si luego dejas de hacer prácticas de ascetismo para 2 capas, comenzarás a tener un fuerte desequilibrio en el organismo. Es como si te quedaras sin comida, por lo tanto, esto no es práctico.
Por supuesto, si una persona quiere ser un Terminator, puede dedicar su vida a las prácticas de ascetismo y así hacer todo 2 veces. Teóricamente, supongo que si una persona hace prácticas de ascetismo para 4 o 5 capas, le crecerán hasta los dientes en lugar de los caídos, porque habrá un fuerte proceso de rejuvenecimiento y tal vez esa persona pueda vivir 150 años, eso es lo que supongo. Si no hay accidentes, y los accidentes ocurren porque en vidas pasadas cometiste una gran crueldad, y esta crueldad provoca una partida prematura de la vida. Nadie está a salvo de esto en este mundo. Pero si no hay ningún accidente, pues así, según mis cálculos, yo con mis prácticas de ascetismo, con mis cargas, puedo vivir alrededor de 86 años. Si no viajo a ninguna parte, puedo vivir hasta 95 años con esta manera de vivir que tengo ahora. Y vosotros, respectivamente, lo mismo. Aproximadamente 80-90 años sin enfermedades, podéis vivir tranquilamente, si vivís así y limpiáis todo para 5 capas. Este conocimiento es único en el mundo, da longevidad a la persona y también mejora mucho la calidad de vida. En general, hay que saber que primero se limpia la primera capa, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta. Primero se limpia el cuerpo físico de bloqueos, luego el cuerpo psíquico. Cuando el cuerpo sutil o el cuerpo psíquico se ha limpiado de bloqueos, ya no hay obstáculos para la recuperación del organismo y el organismo comienza a curarse tras eliminar los bloqueos de él. Es decir, el cuerpo físico se ha limpiado mucho y el cuerpo sutil un poco. Entonces, las enfermedades crónicas comienzan a curarse de inmediato. Se puede contar con esta curación. La curación de la persona ocurre después de 6-7 meses de haber comenzado las limpiezas. Ya después comienzan a curarse las enfermedades crónicas. Entonces, la secuencia es: primero se eliminan los bloqueos físicos, luego se eliminan los bloqueos sutiles, luego se curan todas las enfermedades. La persona se recupera, se vuelve sana. Luego, la energía de todas las prácticas de ascetismo acumulada en el organismo va a curar la conexión con el trabajo y con la vida personal. La vida personal no mejorará mucho si el cuerpo está enfermo. El organismo gastará la energía para el cuerpo. Si hay bloqueos, eliminará los bloqueos, primero del cuerpo físico, luego del sutil, luego la salud y luego la vida personal. Lo mismo con la infertilidad. Primero se curará el organismo en general para tener mucha energía y luego el organismo decidirá llevar otro organismo en su interior. Porque si no hay suficiente energía, al cuerpo femenino no le llega para 2, no tiene recursos. De ahí la infertilidad. Y no es que puedas tomar hormonas y concebir. La infertilidad significa falta de energía. Por lo tanto, la mujer debe limpiarse, debe aumentar su energía para poder tener un hijo. Lo que también significa saber absorber la energía del agua, del sol, del aire. Para tener hijos hay que ser fuerte y además hay que ser humilde. Porque si una mujer se comporta de manera agresiva, su cuerpo no tolera los espermatozoides, se rebela contra el principio masculino. Los espermatozoides están en el organismo, pero el óvulo no los deja acercarse. Esto significa que la mujer no tolera la naturaleza masculina, se rebela contra ella. También hay que aprender a ser humilde para concebir un hijo. Y el hombre debe ser fuerte. Los ángeles pueden incluso concebir hijos con la mirada. Esta es la concepción inmaculada. Como Jesucristo fue concebido por la mirada de un ángel. Si un hombre es fuerte, no le es difícil concebir un hijo, porque los espermatozoides toman una posición vital activa, superan cualquier obstáculo, y la concepción ocurre, por mucho que te protejas. Por mucho que la mujer se proteja, si el hombre tiene espermatozoides fuertes, de todos modos alcanzarán su objetivo, pasarán a través de todos los obstáculos y alcanzarán su meta. Asimismo, la persona no tiene barreras en la vida. Si vive correctamente, todo le sale bien. Y otra cosa, por ejemplo, cuando los bloqueos están sincronizados en el organismo y la persona tiene una enfermedad crónica, y en general cuando una persona está muy enferma, para las prácticas de ascetismo, lo más importante cuando motiváis a las personas a realizar prácticas de ascetismo es la entrada correcta en la práctica. Esto es lo más difícil y lo más importante. Aquí todo depende de las enfermedades de la persona, de la edad y de lo débil que es. Si una persona está enferma, débil y es mayor, no significa que no pueda hacer prácticas de ascetismo. Significa que la entrada debe ser muy suave. ¿Qué significa una entrada suave? Significa estar en agua a 28 grados, no más fría. Se puede empezar con 14 minutos, es decir, una capa, luego 2 capas o 28 minutos. Durante algún tiempo hay que caminar solo para una capa, estar al aire libre cuando no hace mucho frío o mucho calor, empezar a ayunar 12 horas con agua o incluso con verduras.
Cuanto más suave sea la entrada en la práctica de ascetismo, más garantizado es que la persona pueda realizar estas prácticas y que luego no le hagan daño. Una entrada suave y equilibrada en la práctica de ascetismo. La persona se sienta en el agua para una capa, hace estática para una capa, camina para una capa y ayuna para una capa. Todo lo hace para una capa, lo hace. Pasa un mes, su energía ha aumentado. Luego lo hace para 2 capas, luego para 3, luego para 4, luego para 5, ir avanzando poco a poco. La gradualidad no significa años. En un año una persona muy enferma puede empezar a asimilar todas las prácticas de ascetismo en su totalidad y curarse. Es muy importante entender que para una persona muy enferma es importante una entrada muy suave en la práctica de ascetismo. Esto es muy importante y la secuencia, primero el agua, luego los ejercicios estáticos, luego el movimiento prolongado al aire libre, concretamente caminar, no correr. Luego ayuno con verduras primero, luego ayuno con agua, luego ayuno en seco y el ayuno primero 12 horas con verduras, luego más y así sucesivamente. Si una persona está muy enferma, una entrada suave en una práctica de ascetismo garantiza que 100% no se sobrecargará y no tendrá ningún problema de salud. Repito una vez más, esto significa que la persona o es joven, apenas viva, o tiene enfermedades crónicas, o es una persona joven debilitada, pasiva, o una persona de mediana edad con enfermedades crónicas, o una persona de edad avanzada. Incluso una persona sana de edad avanzada ya tiene una energía debilitada, tiene una reserva de salud débil, por lo que todas las prácticas de ascetismo deben comenzarse con mucho cuidado y desarrollarlas gradualmente, continuarlas. Y especialmente si los bloqueos están situados en línea recta. Esto significa que tiene alguna enfermedad que no se cura en absoluto. ¿Cómo determinar que los bloqueos están en línea recta? No es necesario hacer un diagnóstico, simplemente la persona tiene una enfermedad y no puede curarla, la tiene constantemente, por lo que hay que ser aún más suave. Existe tal fenómeno, la interrupción de la energía. Los bloqueos en línea recta efectivamente dividen el cuerpo en 2 partes. Si el bloqueo está en la segunda capa, hasta la segunda capa la energía fluye en una cierta cantidad, después de la segunda capa en otra cantidad. Por lo tanto, al principio, con enfermedades crónicas severas, es necesario hacer la limpieza solo para 2 capas, y ya está, y solo después de esto continuar la limpieza para capas más profundas. Esto le dará garantía de no sobrecargarse. Por el contrario, sufrirá una sobrecarga. Por ejemplo, alguien con una enfermedad crónica de las articulaciones que apenas puede caminar, si empieza a correr para 5 capas, como el flujo de la energía se interrumpe por el bloqueo, se acumulará mucha energía en las primeras 3 capas. Y en las últimas 2 capas, debido a la interrupción de la energía, no llegará suficiente energía y como resultado habrá un desequilibrio. Por lo tanto, primero hay que limpiarse bien para 3 capas, quitar el bloqueo que interrumpe la energía y luego continuar limpiándose en las siguientes capas. Es muy importante saber que en las enfermedades crónicas hay que limpiarse hasta la enfermedad crónica. Si es una enfermedad de la columna vertebral, nos limpiamos hasta la 4ª capa, si es asma, hasta la 2ª. Si son las articulaciones pequeñas las que están enfermas, limpiamos hasta la 3ª capa. La hipertensión también. La hipertensión es precisamente causada por la interrupción de la energía. En la hipertensión, la energía no va más allá de la 3ª capa y se acumula en las primeras capas, pero no se mueve más profundo. Lo mismo ocurre con una enfermedad grave de la piel. Es una interrupción de la energía. Al principio, hay que limpiarse solo para 2 capas. Aproximadamente medio año para 2 capas todas las prácticas, agua, estática, dinámica, ayuno. Limpiamos todo para 2 capas. Nos limpiamos para 2 capas hasta que la piel mejore, la enfermedad principal retroceda y la persona se sienta mejor. Entonces continuamos la limpieza para capas más profundas. Pero si una persona está sana y se limpia solo para 3 capas, después de medio año se producirá una redistribución, se producirá un desequilibrio. Las capas más profundas comenzarán a sufrir porque ha limpiado las primeras capas, pero no quiere seguir limpiándose. Esto también es peligroso de hacer.